el 80% de la economía mundial gira alrededor de la mecánica cuántica. Eso me dejó impresionado. Que si el gato está muerto o si el gato está vivo. ¿En qué consiste el gato de Schrödinger? ¿Cómo está el gato allá adentro? ¿El gato sigue vivo o ya murió? Que pocas personas en el planeta entendían la mecánica cuántica. Es una teoría contraintuitiva. No le gustó a Einstein y no les gustó a muchos. O sea que cuando Einstein dice Dios no juega dados con el universo. Lo que usted dice es inexacto. No, el 50% es exacto. Bienvenidos de nuevo a otro programa de conversaciones académicas. Tengo el gusto de volver a tener a mi programa, porque nos quedaron pendientes temas, al profesor físico teórico Gerardo Herrera Corral, que es un físico mexicano muy reconocido en Latinoamérica y a nivel mundial. Trabaja con el CERN en el laboratorio de física hasta el momento más grande del mundo, que es el Gran Colisionador de Hadrones en Suiza. Con él vamos a hablar hoy, en este programa, primera vez vamos a hablar de mecánica cuántica. Bienvenido, profesor Gerardo Herrera Corral. Un gusto estar contigo nuevamente, James. Es un placer conversar contigo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a tocar un tema que es la mecánica cuántica y también a mostrar el libro del profesor, un libro muy reciente sobre mecánica cuántica que hace poco se publicó, que ha tenido muy buena acogida yo diría que entre no solamente el público que le gusta la ciencia, sino el público en general que se interesa por la ciencia. Entonces, yo quiero empezar, porque se está hablando mucho de cuántica. Empecemos como de lo menor y vamos profundizando en los temas. Empecemos desde el principio. ¿Qué es la mecánica cuántica y cómo surgió? Bueno, la mecánica cuántica es una teoría, es decir, entra en el marco de las definiciones más fundamentales de la física. Es una teoría y es una teoría que se formuló, se construyó para explicar el mundo microscópico. Es una teoría que nació a comienzos del siglo pasado. Se puede decir que comenzó en 1901 con trabajos de Max Planck y luego culminó en 1925 con una formulación como ya muy completa de lo que era la teoría que explicaría el comportamiento de los electrones, de los átomos, de las moléculas, del mundo microscópico. Es por eso que el año pasado, 2025, se celebraron 100 años de la mecánica cuántica, porque se considera que en 1925 la teoría estaba completa. Se tenía una formulación clara de las ecuaciones que describirían la manera como se comportan estos objetos microscópicos. Entonces, la mecánica cuántica es sin duda uno de los dos grandes pilares de la física moderna. Es el otro gran pilar en la teoría de la relatividad. Y básicamente la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica constituyen los pilares de la física moderna. Pero la mecánica cuántica entonces se limita al estudio de los fenómenos microscópicos, en donde hay ciertas leyes, ciertas regularidades que quedan capturadas entonces en esta teoría, la mecánica cuántica. Gracias, profe. Digamos, listo, la mecánica cuántica trabaja sobre los objetos microscópicos. Tengo entendido que el término cuántica surgió por la palabra quantum, que creo que fue estudiada por Max Planck. Creo que de ahí surge el nombre cuántica, usted me corroborará. ¿Qué estudia específicamente esa cuántica? ¿Por qué se llama cuántica? ¿Y por qué, digamos, Max Planck dijo, esto es otra rama de la física? Bueno, a finales del siglo XIX se había llegado a una crisis cuando se trataba de explicar algo que se conoce como la radiación del cuerpo negro. Es decir, los físicos, a partir de la termodinámica y de la mecánica estadística que se conocía,
trataban de explicar por qué los cuerpos cuando se calientan emiten luz y cómo se ven los colores, cómo van cambiando los colores con la temperatura. Es un problema ya muy conocido, el problema de los alfareros, bien se puede decir, porque los alfareros conocen muy bien esto, los herreros saben que si calientan el acero a 600 grados, el acero se pone rojo, pero si la temperatura sube a 700, 800 grados, se empieza a poner anaranjado o amarillo, y después de los 1000 grados el acero se pone blanco, ¿no? Y así sucesivamente, a medida que aumenta la temperatura, los colores de los objetos van cambiando, emiten diferentes colores. Y los físicos querían describir esa distribución de colores como función de la temperatura. Un problema que se plantearon los físicos del siglo XIX, pero hacia finales del siglo XIX se habían topado con un problema grave que se conoce hoy como la radiación del cuerpo negro. Cuerpo negro es eso, un objeto que sea negro y que al que se le hace subir la temperatura para ver de qué color lo vemos, es decir, qué tipo de luz emite. Es el problema del cuerpo negro, de acuerdo con los cálculos de la termodinámica en su momento, decía que cuando la temperatura aumentara mucho, eventualmente el cuerpo se pondría violeta y emitiría solamente luz violeta o ultravioleta. A ese cálculo, digamos, se lo llamó la catástrofe del ultravioleta, porque entonces el objeto debería estar emitiendo, según lo que se conocía en aquel momento, debería estar emitiendo solamente en el color violeta, lo que no ocurre. Había una discordancia entonces entre la teoría que decía, que pronosticaba eso, y la realidad, en la que no ocurre. Cuando el acero se calienta, pues tiene un cierto número de funciones, de ondas, de colores que emite, pero no efectivamente solamente el violeta, no es que predomine el violeta. Entonces Max Planck llegó con una explicación para eso. Max Planck propuso dos cosas. Propuso que el cuerpo negro estaba emitiendo en paquetes, que estaba emitiendo cuantos, así lo llamó. No está emitiendo de manera continua ondas electromagnéticas, no está emitiendo luz de manera continua, sino está emitiendo paquetes, está emitiendo cuantos. Él los llamó cuantos, porque en latín cuanto, pues es eso, un trozo, un pedazo, es un paquete. Entonces dijo, los átomos del objeto caliente están emitiendo cuantos, y esos cuantos tienen una cierta frecuencia. Es decir, son paquetes como si fueran corpúsculos, pero al mismo tiempo son ondas porque tienen una frecuencia, tienen un cierto color. Y entonces les puso un gravamen a aquellos que eran del color violeta. Hizo que costara más energía emitir en el violeta y por tanto sería menos probable que eso ocurriera. Resolvió de esa manera el problema del cuerpo negro. Fue la explicación de 1901 en la que él pues echó mano de esos dos aspectos importantes del mundo microscópico. La emisión en cuantos, es decir, en paquetes, en trozos, y ponerles un precio para que aquellos con más alta frecuencia, que estaban ya en el violeta o en el ultravioleta, fueran menos probables, es decir, costara mayor energía hacerlo. Nació así la mecánica cuántica. Esas ideas, por supuesto, que fueron revolucionarias. A mucha gente no le gustó la idea de la emisión de luz en paquetes. Eso no le gustó a mucha gente. Pero también hubo otros que al revés, que lo celebraron. Por ejemplo, Albert Einstein celebró y animó mucho a Max Planck para que siguiera adelante con estas ideas porque le pareció que era fantástico, extraordinario y una muy buena explicación de la radiación del cuerpo negro. Y que además ratificaba lo que se veía en otros experimentos de la física, ¿no? Estos corpúsculos, estos paquetes podían entonces explicar también el fenómeno fotoeléctrico y podían explicar otras cosas. De manera que hubo pues entonces desde un comienzo detractores, pero también impulsores de esta nueva manera de ver
el mundo microscópico y la radiación de cuerpo negro en particular. Gracias, profe. Digamos que el cuerpo negro es un experimento mental, digámoslo así. Se le llama cuerpo negro porque es un experimento mental. Pero usted nos lo explica muy bien con el tema del alfarero, que cuando un cuerpo se empieza a calentar, empieza a cambiar de colores. ¿Estamos en lo correcto? Bueno, eso, a ver, el cuerpo negro es, por supuesto que es un objeto abstracto. La física es siempre la abstracción de las cosas. Pero eso no quiere decir que no exista, es una abstracción nada más. Un cuerpo negro existe, el comal, en donde se calientan las tortillas o las arepas, según si estás en México o en Colombia, pues es un cuerpo negro. Si tú lo calientas, ese cuerpo, a 600, 700, 800, 1000 grados, vas a ver cómo cambia los colores. Y eso está descrito correctamente por la mecánica cuántica. Es no solamente un objeto abstracto, se da en la realidad. Existen cuerpos negros. El sol irradia como un cuerpo negro, ¿no? No es entonces una cosa, vamos, no es abstracto que la radiación de cuerpo negro la utilizamos en tecnología y fue muy popular durante la pandemia, ¿verdad? El cuerpo negro fue muy popular durante la pandemia, porque durante la pandemia, por lo menos acá en México, cuando uno iba al supermercado, cuando uno iba a algún edificio, estaba alguien en la entrada con un termómetro en la mano que lo apuntaba hacia la frente y el aparato le decía cuál es la temperatura que tenía el sujeto para ver si lo dejaba entrar o no. Si el sujeto tenía una temperatura mayor de 37, 38 grados con fiebre, no le permitían pasar a los edificios. Estos termómetros funcionan con infrarrojo, toman la radiación que el cuerpo está emitiendo, ¿ya? Esos termómetros funcionan, así se toma la temperatura en hornos industriales y demás, viendo la luz que están emitiendo los objetos calientes. Y la luz esa se compara con lo que emite un cuerpo negro y permite calcular entonces la temperatura. De tal manera que de abstracto no tiene mucho. Lo tenemos en los termómetros que se utilizan en las industrias, que se utilizaron durante la pandemia, con muy poca precisión, pero igual se utilizaron, y echan mano de la radiación del cuerpo negro, del fenómeno térmico cuántico que conocemos desde 1901. Pero estamos conversando y al que yo quiero hacerle preguntas sobre cuántica, pero digamos, resultan pequeñas preguntas que me dejan inquietud, yo creo que a muchos. Entonces, tengo una pregunta cortica y seguimos pues con el tema de la mecánica cuántica. La pregunta sería, ¿hasta qué temperatura, cuál es la máxima temperatura que existe en el universo? Y máximo, o sea, un ejemplo, que el Sol o una estrella llegue a 20 millones de grados centígrados. Ejemplo. ¿Cuál es la máxima temperatura que conocemos en física? Sea recreada en el mundo natural o sea recreada en laboratorio. Y la segunda, que es similar a la pregunta, ¿cuál es la temperatura más baja que se conoce? O sea, menos 50 grados bajo cero, o sea, la más alta y la más baja. Es que me surgió la duda ahí con el tema de las temperaturas. Bueno, yo trabajo en el experimento ALICE, en el Gran Colisionador de Hadrones. Nosotros hacemos chocar iones de plomo contra iones de plomo a muy alta energía y tratamos de esa manera de recrear las condiciones que existían en el universo temprano, cuando el universo tenía entre 1 y 10 microsegundos de edad. Las temperaturas en ese entonces eran gigantescas y el experimento ALICE ha conseguido registrar una temperatura de 5.5 billones de grados centígrados. Es la temperatura más alta que se ha logrado de manera controlada en el laboratorio, ¿no? Pero por supuesto que en el universo, empezando por el universo temprano, existen temperaturas superiores a esa, ¿no? El mismo experimento ALICE ha conseguido temperaturas mayores que no se han reportado de manera formal en una publicación, pero en tanto que tenemos colisiones de iones de plomo a energías mayores, se han incrementado las temperaturas más allá de los 5.5 billones. Sí, es la temperatura más alta jamás lograda de manera controlada en el laboratorio. ¿Y en el universo cuál es la más alta que se conoce? Bueno, esa era la temperatura que tenía el universo
cuando ese tenía entre 1 y 10 microsegundos de edad. Si tú te vas más atrás en el tiempo, digamos a los primeros milisegundos, pues entonces las temperaturas serán mucho superiores, mucho mayores que esas. Pero la temperatura que obtuvo Alice de manera controlada en el laboratorio, pues es una temperatura que es 250,000 veces mayor que la temperatura que tenemos en el Sol. La temperatura del Sol es extremadamente baja. Las temperaturas en la superficie del Sol son de miles y millones en el centro de nuestra estrella, ¿no? Esas son temperaturas relativamente bajas, es relativamente frío comparado con las temperaturas que existían en el universo temprano, con las que se consiguen en escalas microscópicas en la colisión de iones pesados. Impresionante. Y bueno, y el lado contrario, las temperaturas más bajas que existen en el universo, que se conocen que existen, y las, bueno, las que se han podido recrear en laboratorio. Bueno, la temperaturas en la dirección contraria hacia la escala inferior tienen un límite que está dado por la mecánica cuántica. Uno no puede bajar la temperatura de manera ilimitada. Hay un principio en la termodinámica que establece que la menor temperatura posible es menos 273, ¿no? La temperatura absoluta, ¿no? Y esa temperatura es inalcanzable. Es el cero, se llama el cero absoluto. Ahorita te digo el número preciso, ¿va? El cero absoluto. O sea que estamos hablando, por ejemplo, cuando nosotros decimos en tal país está menos 3 grados bajo cero, ¿eso no existe? ¿O cómo sería ahí? Perdón, otra vez, cuando, por ejemplo, alguien dice en el polo sur, la temperatura es menos 5 grados bajo cero, o sea, no es correcto. No, desde luego, pues es una temperatura extremadamente alta, ¿no? No, la temperatura, el cero absoluto es menos 273.15. Centígrados. Centígrados, Celsius, lo correcto es decir Celsius. Centígrados se refiere a la división en centésimos. Y no se puede más bajo de ahí. Aplica también para Kelvin, aplica para Celsius, aplica para lo que sea. Centígrados se refiere a la división de la escala en 100. Y no se menos 273 Celsius es la temperatura más baja posible, es el cero absoluto. No es posible encontrar en la naturaleza temperaturas menores que esa. Es un principio fundamental de la física. Y se ha logrado en el laboratorio de manera controlada, se han conseguido temperaturas del orden de milicelsius arriba del cero Kelvin. Es decir, digamos, del orden de menos 273.1499 y lo que sea. Esas son las temperaturas menores que se pueden alcanzar en el laboratorio, en laboratorios de criogenia y gente especialista que estudia la materia a temperaturas extremadamente muy bajas, pero no más allá de menos 273.15, que es la frontera infranqueable de las temperaturas más bajas. Desconocía realmente esas temperaturas tan altísimas, está lo de billones ahí, por ejemplo, en las temperaturas más altas y de 273 grados Celsius las más bajas. Continuemos con la mecánica cuántica, aunque esta pregunta de las temperaturas estaba relacionada. Uno escucha decir mecánica cuántica, física cuántica, química cuántica. Entonces, para los que no conocemos y no somos físicos, entonces uno podría pensar, bueno, entonces diferentes disciplinas hablan de cuántica. O entonces uno dice física cuántica, mecánica cuántica, química cuántica, computación cuántica y no sé qué otras disciplinas o temas relacionados. Entonces, ¿cuántica es una sola o es que hay varios tipos de cuánticas? No, la mecánica cuántica es una teoría. ¿Eso qué significa? Que la mecánica cuántica es una descripción general con base en principios de cómo funciona el mundo microscópico. O sea, la mecánica cuántica te dice que cómo se comportan los electrones, te dice que hay una cuantificación, que hay estados discretos en los átomos, que no hay continuo, te dice que hay un principio de incertidumbre, que hay un principio de correspondencia. La mecánica cuántica es un conjunto entonces de conceptos, de principios, de leyes que ocurren y que describen cómo se comportan los objetos en el mundo microscópico.
Ahora, si un químico quiere saber cómo átomos de oxígeno se juntan con átomos de hidrógeno para formar el agua, pues la manera de entender ese fenómeno es utilizando la mecánica cuántica, porque el hidrógeno y el oxígeno son átomos, viven en un mundo microscópico y las leyes, los principios que regulan su comportamiento serán los de la mecánica cuántica. Entonces, los químicos interesados en entender cómo se juntan los átomos, cómo se forman los enlaces químicos, se dice que trabajan con química cuántica. Pero si yo me intereso en entender qué hay más elemental que los protones y quiero ver de qué están hechos los protones, entonces tengo que aplicar la mecánica cuántica, pero a entender la subestructura. Y entonces yo soy un físico de partículas que trabaja con mecánica cuántica en física de partículas. Si yo, si yo trabajo en un área en la que me interesa la óptica y me interesa ver cómo la luz interacciona a nivel microscópico con los átomos para ver cómo se refleja, cómo se difracta y por qué forma ciertos patrones, por qué, etcétera, cómo la luz interacciona con los átomos, pues entonces yo estoy haciendo óptica cuántica, porque la manera de describir esos fenómenos es utilizando la mecánica cuántica. Aunque el fenómeno que yo quiero describir es un fenómeno óptico. Si yo quiero describir un fenómeno químico, si yo quiero describir un fenómeno óptico, si yo quiero describir un fenómeno térmico de calor, si yo quiero describir, pues entonces hablaré de química cuántica, de óptica cuántica, de termodinámica cuántica, de lo que sea cuántico, porque tengo que echar mano de la teoría que explica a nivel microscópico el fenómeno que quiero describir. Gracias por esa aclaración. Hay dos cuestiones, e insisto, hay una frase, es que no me acuerdo el físico, si fue Feynman, usted me corroborará. Él decía más o menos que pocas personas en el planeta entendían la mecánica cuántica. Creo que esa frase es de Feynman, creo. Y es uno de los también teóricos de la mecánica cuántica. Y los físicos, retomando a Feynman, se habla mucho, usted nos decía al principio que la mecánica cuántica estudia las partículas subatómicas, digámoslo así, subatómica, a nivel subatómico, algo que no podemos ver, digámoslo así. Pero también se habla de onda y partícula. Entonces, parece como que hay una confusión. Bueno, entonces, ¿la mecánica cuántica está trabajando lo subatómico o la mecánica cuántica está trabajando la onda y la partícula? Entonces, uno queda ahí, repito, para los que no somos especializados, aunque nos gusta mucho la ciencia. Entonces, ese es otro tema de la mecánica cuántica, la dualidad onda-partícula, o hace parte del mismo tema de estudiar lo subatómico. Bueno, a ver, vamos por partes. La mecánica cuántica, que describe estos fenómenos microscópicos que hemos estado diciendo se desarrolló a principios del siglo pasado y que se constituyó como una teoría, ha sido muy exitosa. Describe con gran precisión los fenómenos químicos, los fenómenos ópticos, los fenómenos térmicos, describe todos los fenómenos conocidos, los describe la mecánica cuántica de tal suerte que es una teoría muy exitosa. Sin embargo, la mecánica cuántica también tiene características que la hacen ser una teoría desconcertante. Es una teoría contraintuitiva. Hay muchas cosas en la mecánica cuántica que muestran un comportamiento del mundo microscópico que es totalmente distinto al comportamiento que nosotros observamos en los objetos de nuestro día a día, ¿no? Hay, por ejemplo, en el mundo microscópico el principio de incertidumbre, ¿no? En el mundo en el que vivimos, yo puedo tomar este cursor y puedo decir en dónde se encuentra y si se está moviendo, si lo aviento, puedo decir con qué velocidad va. En el mundo microscópico yo no puedo hacer eso. En el mundo microscópico yo no puedo localizar a un electrón de manera exacta en su posición y medir con absoluta precisión su velocidad. No puedo. Hay un principio, que es el principio de incertidumbre, que me impide eso. Si yo determino con gran precisión
la ubicación del electrón, entonces pierdo la precisión en la velocidad. Por ejemplo, este es un principio de la mecánica cuántica. Pero hay otros principios. Hay, por ejemplo, el experimento de las dos rendijas. El experimento de las dos rendijas es algo muy sencillo. Pones un plano al que le has cortado dos rendijas, se hacen dos rendijas y se pone una lámpara que arroje la luz hacia las rendijas. Entonces, del otro lado, en la pared, yo veré cómo pasa la luz por las dos rendijas. Y el experimento de las dos rendijas es un experimento legendario en el que si yo lo que aviento a esas dos rendijas son canicas, pues yo veré cómo las canicas topan en la pared del otro lado de las rendijas, pero si yo lanzo luz, yo veo un patrón de difracción, como si no fueran canicas, como si lo que fueran ondas. Eso se llama dualidad onda-partícula y lo explica la mecánica cuántica en términos de esa dualidad onda y partícula. Pero es un experimento muy controversial, es un experimento también contraintuitivo, como el principio de incertidumbre, el experimento de las dos rendijas y otros fenómenos, el entrelazamiento cuántico. Existen una gran cantidad de fenómenos en el mundo microscópico que son eso, contrarios a la intuición. Eso ha llevado a la gente a pensar que hay algo que no entendemos de la mecánica cuántica, que hay cosas que no pueden ser, que van en contra de la lógica normal, ¿no? Pero la mecánica cuántica es así y así funciona. En ese desconcierto que tiene ya más de 100 años, ¿verdad? Porque vivimos con ese desconcierto de la mecánica cuántica, se han generado, digamos que dos tendencias de ver a la mecánica cuántica. Por un lado, aquellos que consideran que algo está faltando y que no entendemos muy bien la mecánica cuántica porque no puede ser que eso sea así. ¿Ah? Pero hay otros que dicen que así es la mecánica cuántica y que uno simplemente debe calcular. Gente pragmática que dice, mira, no entendemos cómo es eso. Si lo tratas de explicar con palabras no lo vas a entender, pero tenemos las matemáticas para hacerlo, podemos calcular y funciona. En esta corriente se encontraba Richard Feynman. Feynman era de los que decían, cállate y calcula. Es la frase famosa de Feynman, decía, cállate y calcula. Es decir, no filosofes, no trates de explicar los fenómenos de manera lógica, cotidiana, no trates de hacerte una imagen del mundo microscópico porque es una contrariedad, es contraintuitiva. Nosotros tenemos las matemáticas y con esas podemos calcular y tenemos éxito calculando. Esa es una postura. Entonces a Feynman le gustaba mucho decir ese tipo de cosas y le gustaba decir que en realidad esos fenómenos de interferencia de las dos rendijas, de partícula y onda, de qué es, de cuánto se comporta de una manera y cuándo de otra, eran difíciles de entender, que en realidad nadie en el mundo entiende eso. Lo que sí podemos hacer es calcular, describir, hacer las matemáticas necesarias y tener éxito con nuestro modelo al describir la naturaleza, pero no la entendemos realmente. O sea, sintetizando, que esta fue la pregunta y el comentario, podemos afirmar hoy en día que hay una dualidad onda-partícula, que la luz se comporta como una onda-partícula al mismo tiempo, o unas veces se porta como una onda y otras veces como una partícula. Sí, hay una dualidad onda-partícula, es un principio fundamental de la mecánica cuántica y las partículas del mundo microscópico, los electrones, la luz, los átomos, se comportarán de una o de otra manera según sea el tipo de experimento que realicemos. Es correcto. Pero creo que Einstein rechazaba o tenía pues como una cierta distancia con la mecánica cuántica. De ahí la frase que él tenía, nadie puede jugar Dios no juega dados, no juega los dados. ¿Sí era así más o menos, profesor Gerardo? Bueno, a ver, Einstein acompañó el nacimiento de la mecánica cuántica e hizo contribuciones importantes. El efecto fotoeléctrico es una explicación al hecho de que la luz, al incidir en una superficie metálica, arranca electrones. Y ese fenómeno fotoeléctrico es un fenómeno cuántico
que fue explicado por Albert Einstein. Le mereció el premio Nobel. El premio Nobel se lo dieron por su explicación del fenómeno fotoeléctrico. Einstein acompañó a la mecánica cuántica en su primera etapa, que son los primeros 25 años, que coincide con los primeros 25 años del siglo pasado. De 1901 a 1925 se puede considerar como una etapa en la que se descubrieron fenómenos, se los describió de manera fenomenológica, pero no se contaba con una teoría que describiera todo. Entonces ahí se descubrió el carácter corpuscular y ondulatorio de la luz, se descubrió que podía interferir y cómo lo hacía, se descubrió que los electrones también interferían como si fueran luz, que también se difractaban como si los electrones fueran luz. Se descubrieron muchas cosas en ese periodo. Y Albert Einstein contribuyó enormemente con el efecto fotoeléctrico, con el movimiento browniano, con otros trabajos. Albert Einstein contribuyó a la construcción de la mecánica cuántica. En 1925 se hizo una teoría completa de todos esos fenómenos. Y la teoría completa partió de algo que conocemos como la función de onda, que describe a los objetos, y se le dio una interpretación probabilística. Se dijo, lo único que podemos conocer de esos fenómenos, de esos procesos, es la probabilidad de que ocurran. Eso es lo único que podemos hacer. Eso ya no le gustó a Einstein. Entonces hay que distinguir bien, no es como que estuviera en contra, no. La interpretación probabilística de la mecánica cuántica no le gustó a Einstein y no les gustó a muchos, no nada más a Albert Einstein, no le gustó a Schrödinger, a Schrödinger no le gustaron también muchas cosas, a de Broglie, y buscaron otras maneras de explicar los fenómenos y se han buscado desde entonces otras maneras de explicar los fenómenos, pero esa interpretación que hoy conocemos como la interpretación de Copenhague, que es una interpretación probabilística del mundo microscópico, ha perdurado, ha tenido éxito, es la que ha quedado como exitosa hasta ahora, 100 años después, aunque todavía existe mucha gente que considera que hay algo extraño en la mecánica cuántica y que esa interpretación probabilística no es probablemente la última palabra. O sea que cuando Einstein dice Dios no juega dados con el universo, da a entender de que la mecánica cuántica no es exacta. No podemos, digamos, calcular con precisión algunos eventos. No, es que la mecánica cuántica lo único que hace es darte probabilidades de los fenómenos. Es una teoría probabilística y eso no le gustó a Einstein. Nosotros siempre hemos partido en la ciencia, casi que por antonomasia, es la actividad que permite predecir fenómenos. Es el contar con una teoría, es algo que te debe permitir pronosticar qué es lo que va a ocurrir. ¿Ah? Decimos que la teoría, la mecánica clásica, la física tradicional, es una física determinista, en la que tú puedes, conociendo las condiciones iniciales, decir qué es lo que va a pasar. ¿Ah? Y eso dejó de ocurrir con la mecánica cuántica. Con la mecánica cuántica tú puedes tener las condiciones iniciales, pero lo único que puedes decir del futuro es la probabilidad de que ocurra algo. Es entonces una teoría probabilística. Y ese hecho es el que no le gustó a Einstein y no le gusta a mucha gente. Si la teoría no es tan exacta, digamos, en el sentido, por ejemplo, de la física clásica, de que, a ver, voy a poner un ejemplo sencillo. Yo sé el ángulo con que se lanza un misil, la velocidad del misil, y yo puedo predecir casi con exactitud dónde va a caer el misil. Física clásica, digamos, las leyes de Newton. Así es. Ahora, si la mecánica cuántica es probabilística, entonces no es una teoría muy inexacta, digámoslo así. Repito, estoy haciendo acá afirmaciones sin conocer, con mi desconocimiento. ¿No sería en ese sentido una teoría física no tan exacta como la física clásica? Es que la palabra exacta probablemente no es la palabra apropiada. Cuando un fenómeno es probabilístico, entonces tú calculas la probabilidad y la probabilidad que tú calculas es una probabilidad exacta, pero es una probabilidad. No es un tema de exactitud, sino un tema de determinismo. No, entonces la palabra exactitud no es el tema.
tú puedes calcular la probabilidad de que el misil en el mundo microscópico dé en tal lugar, tienes la probabilidad de que dé en este otro lugar, y esas probabilidades son exactas, no es un tema de exactitud, pero son probabilidades, ¿no? Eso es lo que hay que entender, ¿no? No confundir la parte, hay una confusión lingüística y no. Es decir, tú pusiste el ejemplo del misil. Yo disparo un misil, conozco las condiciones iniciales y yo sé si va a dar en el blanco o no. En el mundo microscópico, yo lanzo un electrón y yo puedo, y si lo estoy lanzando contra un protón, yo puedo calcular la probabilidad de que choque con el protón. Y esa probabilidad que yo calculo es una probabilidad exacta, pero es una probabilidad. Puede ser que no dé. Es distinto de exactitud, ¿no? No confundir los términos. Listo. Si yo lanzo una moneda, yo sé que hay un 50% de probabilidad de que caiga águila, un 50% de probabilidad de que caiga sol en México, ¿va? Nosotros tenemos águila y sol. Entonces tú dices, pero entonces lo que usted dice es inexacto. No, el 50% es exacto, es 50%. Exacto, no es 49 puntos, no, es 50%, es exacto. Solo que es una probabilidad. Puede ser en la mitad de las ocasiones caerá águila, en la otra mitad caerá sol. Ese es el tema con la mecánica cuántica. Tú solamente puedes tener la probabilidad de que los fenómenos ocurran. Profesor Gerardo Herrera, este es uno de mis gatos. Se lo presento. Se llama Tom. Es un gato muy hermoso. Tengo una gatica de color negro hermosa y otra gatica de color gris. Este gatico es muy... Cuando la gente viene acá a visitarme, quedan encantados con este gatico. Como me mira y es hermoso. Ahora, ¿por qué tengo el gato acá en este momentico? Se habla mucho del gato de Schrödinger. Me queda la duda y es un tema muy apasionante, que si el gato está muerto o si el gato está vivo. Entonces, yo quisiera, acá teniendo pues mi amiguito, mi mascotica, que nos explicara en qué consiste el gato de Schrödinger. Decíamos que la mecánica cuántica pues tiene una serie de leyes, de principios que son desconcertantes, que son contraintuitivos. Uno de esos principios es el principio de superposición. El principio de superposición en la mecánica cuántica dice que cuando un objeto microscópico tiene varias posibilidades de ser o de estar, ¿no? Hace rato mencioné la moneda que se lanza, pues la moneda al caer tiene dos posibilidades, o cae águila o cae sol. De la misma manera, los objetos microscópicos tienen dos o tres o diferentes estados posibles para existir. Entonces, la mecánica cuántica dice que esos objetos se van a encontrar no en uno de los estados, sino va a haber una superposición de ellos. Es decir, el objeto va a estar simultáneamente en todos los objetos y al medir yo, entonces se dice la función de onda de ese objeto va a colapsar y se va a decidir por uno de los estados, ¿no? Es como si la moneda que yo lanzo al aire estuviera en águila y en sol al mismo tiempo y solamente al momento de observarla, entonces es que la moneda colapsa en uno de los dos, en águila o en sol. Ese es un principio de la mecánica cuántica. Eso es un principio de superposición y de colapso, así se llama, colapso de la función de onda, que no le gustaba ni a Albert Einstein ni a Schrödinger. De tal manera que Erwin Schrödinger, un físico austriaco, padre de la mecánica cuántica, uno de los constructores de la mecánica cuántica, al que no le gustaban ciertas cosas de la mecánica cuántica, ideó un experimento para mostrar lo absurdo que era esta nueva teoría. Y ese se llamó el experimento del gato de Schrödinger, pues que él fue el que lo propuso en 1935. En 1935 Schrödinger propuso un experimento en el que colocaba a un gato adentro de una caja y al interior de esa caja, junto con el gato, se encontraba una botella de cianuro tapada con un
martillo pendiendo de la botella. El martillo no caería sobre la botella hasta que no ocurriera algo. Había puesto una fuente radiactiva, por un lado, y un detector Geiger viendo a la fuente radiactiva. Cuando la fuente radiactiva emitiera alguna partícula, alfa, beta o gamma, el detector Geiger la iba a ver, iba a hacer clic porque vio una partícula de la fuente radiactiva, y en ese momento un mecanismo soltaba el martillo para que rompiera a la botella de vidrio, que de esa manera evaporaba el veneno y el gato moría. ¿Ah? Ese es un experimento muy bonito, es el experimento del gato de Schrödinger, en el que se liga a un fenómeno microscópico, cuántico, probabilístico, con un mundo macroscópico, que es el gato. Es decir, pasas de la fuente radiactiva de un átomo que tiene una cierta probabilidad de decaer, ¿no? Tiene una probabilidad, no puedes decir cuándo va a ocurrir. Es una fuente radiactiva en la que tú no puedes decir a tal hora, en tal minuto, en tal segundo, va a decaer y el martillo va a romper y entonces el gato va a estar. No lo puedes hacer. Es probabilístico, es cuántico. El fenómeno es cuántico. Pero el gato va a morir y el gato es macroscópico. El gato tú lo vas a ver. Entonces la caja está cerrada y la pregunta que Schrödinger hace, ¿cómo está el gato ahí adentro? Ahora yo tengo ahí la caja cerrada y yo puedo preguntarme, ¿el gato ya murió o el gato está vivo? ¿El gato sigue vivo o ya murió? El gato tiene dos opciones, el gato tiene dos posibilidades, como la moneda que yo lanzo al aire, o está vivo o está muerto, ¿no? Y eso depende de las probabilidades de que la fuente radiactiva haya emitido o no. Entonces, la mecánica cuántica, lo que la mecánica cuántica dice es que el gato se encuentra en una superposición de las posibilidades. El gato está vivo y el gato está muerto a la vez. Y solamente en el momento en el que yo abra la caja es que el gato colapsará a uno de los dos estados, a vivo o muerto. Entonces, el experimento de Schrödinger, del gato de Schrödinger, lo que nos pone de relieve es esta cosa contraintuitiva de que tú tienes en una caja un gato medio vivo y medio muerto al mismo tiempo. Es decir, que en ese momento la caja contiene a un gato mitad vivo y mitad muerto. Es una cosa contraintuitiva en la que tú dices no puede ser, o el gato está vivo o el gato está muerto. Y no lo puedes saber porque el gato está encerrado en esa caja. Eso será solamente en el momento en que tú observes, que tú abras la caja y observes, pero en ese momento la función que describe al gato colapsa en uno de esos dos estados. Ese es el objetivo del experimento del gato de Schrödinger, de ilustrar lo contraintuitivo que resulta la mecánica cuántica. Bueno, yo solamente espero que el experimento haya sido un experimento mental, que el gato no se haya muerto ahí en realidad. Me imagino que fue un experimento mental. Sí. Sí, pero me surge otra inquietud con este experimento del gato de Schrödinger. Rompe con la lógica clásica. Aristóteles tiene un principio que se llama el principio de no contradicción. O sea, algo no puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. Entonces, ese principio de no contradicción lo estaría rompiendo la mecánica clásica. Bueno, la mecánica cuántica es lo que estamos diciendo. La mecánica cuántica es contraintuitiva. La mecánica cuántica tiene principios como los que estamos comentando que no concuerdan con nuestra experiencia cotidiana. Profe, quiero que en este momento nos hable de su libro, que nos muestre su libro, de qué trata el libro. Creo que hay un coautor en el libro, para que todos lo conozcamos este libro, por favor, profesor, que es sobre mecánica cuántica. El coautor soy yo. El libro es un libro de Sebastián. Sebastián es escultor, Sebastián es un artista en México, es un escultor muy conocido en México y en el mundo, ¿eh? Tiene obra en más de 15 países. Yo creo que en Colombia también tiene esculturas, hasta donde se debe haber esculturas de Sebastián en Colombia.
Hay esculturas de Sebastián en 15 o más países del mundo. Sebastián es muy conocido en México porque El Caballito, por ejemplo, es una obra icónica de la Ciudad de México. Si en muchas de las representaciones icónicas de la ciudad se coloca el Caballito que se encuentra en la Avenida Reforma, pero también es el autor de la X en Juárez y es autor de muchas obras en Japón, en Estados Unidos, en el mundo entero. Sebastián es un artista plástico, escultor monumental, aunque también tiene escultura mediana y pequeña. Él se ha caracterizado por sus esculturas monumentales. Y Sebastián, la obra de Sebastián es una obra geométrica, sus esculturas, también sus pinturas, porque también tiene grabados, principalmente esculturas, subyace a ella siempre un discurso geométrico, un discurso científico. Tiene mucha inquietud por la mecánica cuántica y por la geometría, las matemáticas, la topología. Se inspira mucho de la geometría para realizar sus obras. De tal manera que Sebastián ha tenido siempre pues un contacto estrecho con las ciencias exactas. Yo lo conozco de hace tiempo, somos buenos amigos y conversamos mucho. Entonces, hemos participado en proyectos conjuntos, hemos participado en proyectos de diferentes tipos y hemos tenido la oportunidad de conversar mucho alrededor de su obra y alrededor de sus inquietudes. Él tiene toda una línea de esculturas al que llama cuántica, porque trata de reproducir algunas de las ideas de la mecánica cuántica en términos artísticos y en términos de piezas concretas. Y a partir de ahí, a raíz de eso, es que conversamos muchísimo. Estuvimos conversando de manera ya más sistemática durante más de un año, reuniéndonos semanalmente para conversar sobre temas específicos que a él le interesaban. Y las conversaciones le parecieron tan interesantes que las empezó a grabar, empezó a hacer un registro de nuestras conversaciones de los jueves en la mañana y acabamos reuniendo un material considerable hasta que se nos ocurrió que quizá podría ponerse eso en un libro. Y eso es el resultado. Ese es el resultado de conversaciones entre un físico y un artista. Es un libro que tiene dos grandes componentes. Por un lado, textos sobre la mecánica cuántica, no de manera didáctica ni pedagógica. Es un recuento, es un listado de temas de la mecánica cuántica que son llamativos y que están de alguna manera en el imaginario colectivo, como comentabas, la dualidad onda-partícula. Tenemos un texto para explicar qué es esa dualidad onda-partícula, la superposición, que acabamos de decir, el principio de superposición será otro texto, el colapso de la función de onda es otro texto, el universo participativo, el gato de Schrödinger del que hablamos es otro capítulo. Aquí está la lista y ahí voy casi en orden. El gato de Schrödinger, el principio de incertidumbre, casi todo esto lo hemos estado comentando ahorita en los últimos minutos contigo. Y así, energía del punto cero, entrelazamiento cuántico, qué forma tienen los átomos, qué son las computadoras cuánticas, los multiversos, el experimento de las dos rendijas, en fin, hablamos un poco de antimateria, de quarks, de supersimetría, hablamos de superconductividad, de superfluidez, que son todos fenómenos cuánticos en textos muy breves y muy accesibles para todo público. Y lo interesante del libro es no solamente, no los textos en sí mismos, sino el hecho de que vienen siempre acompañados por obra plástica. Entonces siempre aparece algún texto, por ejemplo, en este caso, computadoras cuánticas, aquí viene un texto explicativo y viene ilustrado con las fotografías de muy buena calidad de la obra de Sebastián, que de alguna manera inspiran ese concepto. Entonces hay una buena cantidad de piezas escultóricas de Sebastián que son evocativas del concepto cuántico. Hemos entonces hecho un mano a mano entre el concepto de la mecánica cuántica y
la expresión artística, escultórica de ese concepto. Es entonces una colección de escultura y de textos alrededor de la mecánica cuántica. Eso es el libro, ¿no? Excelente libro para tenerlo, la verdad. Excelente. ¿Ese qué capítulo es? Bueno, eso se llama entrelazamiento cuántico, por ejemplo. Y viene una obra plástica que evoca mucho ese entrelazamiento cuántico. Los textos, hay tres tipos de textos. Hay el texto que explica el concepto cuántico, entrelazamiento cuántico, por ejemplo, en este caso, y luego viene un texto que acompaña a la pieza escultórica en la que se explica por qué esa pieza escultórica está evocando al concepto, ¿no? Es decir, ese texto explica por qué esa pieza, de qué manera esa pieza representa al entrelazamiento cuántico. Y luego hay un tercer tipo de texto que habla de manera más general sobre la obra artística sebastina, o sea, el discurso sebastino, que es el discurso que él ha sostenido, que ha mantenido, y cuáles son sus principios rectores de cómo diseña y cómo construye sus piezas artísticas, ¿no? Eso es el libro Cuántica. Es un libro distinto, no hay muchos libros así, pero es entonces esa intersección entre la ciencia y el arte. Bueno, yo quiero que en esa parte, por ejemplo, cuando yo veo una pintura, pongo un ejemplo, una pintura del Renacimiento, uno ve pinturas tan realistas y son pinturas que parecen tridimensionales. Por ejemplo, lecciones de anatomía de Rembrandt. Entonces, el juego de la luz ahí en la pintura. Entonces, hay una relación entre el estudio de la luz en la pintura, los tonos del color, o también, por ejemplo, usted ve cuadros que también, repito, parecen tridimensionales, eh, eh, que muestran, por ejemplo, la perspectiva. Entonces usted ve el cuadro y usted evoca las montañas al fondo, ¿cierto? Entonces hay una relación muy estrecha entre el arte, y acá en el arte abarca muchas cosas. La música trabaja con ondas. Cuando nosotros escuchamos música, ahí está la física involucrada. Cuando hacemos una escultura, ahí está la física involucrada. Cuando hacemos un cuadro, está la física involucrada. Entonces, mostrar a las personas esa relación que hay entre el arte y la física, y en general entre el arte y la ciencia, que es lo que usted está mostrando en este libro de Cuántica, el sinuoso camino de la realidad, me parece fascinante. No sé, profe, si quisiera agregar algo más al respecto de la relación entre el arte y la ciencia. Bueno, a ver, sí, yo pienso que es como bueno y conveniente distinguir el cruce de la ciencia y del arte en sus diferentes aspectos, ¿no? Tú, por ejemplo, acabas de mencionar los estudios de la luz que los pintores renacentistas hicieron para poder hacer de sus cuadros algo más realista, ¿no? Y los estudios de las proyecciones y de la perspectiva que se dio también en el renacentismo para hacer una representación de la realidad en un lienzo. Todos esos, por supuesto, son relaciones entre el arte y la física o la realidad, ¿no? La geometría y las matemáticas. Ese es un tipo de relación, es cierto. Pero existe otro tipo de relación, que es al que nosotros nos referimos más acá, que no tiene que ver con esa parte técnica. No es eso lo que nos gustaría que el lector viera, no la parte técnica. No nos interesa, en este caso se trata de esculturas monumentales hechas de fierro, pues no nos interesa explorar la física de la soldadura o la física de los metales, no, esa sería la parte técnica de la obra. Aquí no, aquí nos interesa poner de relieve un cambio conceptual en el arte, que yo puedo decir que comenzó con Albrecht Dürer se llama en alemán, el gran pintor, grabador alemán, uno de los más grandes, el Leonardo da Vinci alemán, digamos, así se lo conoce a veces como el Leonardo da Vinci de Alemania. Albrecht Dürer tiene un cuadro que se llama El poliedro de la melancolía,
Yo pienso que es una obra fundacional de lo que quiero decir, en la que no estamos explorando el papel que juega la física o las ciencias en la hechura de una obra. No nos interesa que, por supuesto, que aquí hay elementos de soldadura para montar la escultura y demás. No es ese el tema. El tema es de qué manera la geometría lleva una carga emocional, de qué manera un objeto geométrico transmite emociones. Eso es distinto. Esto es distinto, es una relación entre el arte y la ciencia que tiene que ver con los conceptos, ¿no? Por eso mostramos el concepto y mostramos la pieza como es y de qué manera evoca ese concepto. En el Poliedro de la Melancolía, Albrecht Dürer representó, pues hay una serie de objetos ahí en el grabado, los pueden ver, es un grabado muy lleno, muy rico de objetos, hay un cuadro matemático y hay un poliedro, una figura geométrica que ideó, es compleja, hecha con octaedros, con los vértices cortados, con el que Dürer expresó la tristeza, expresó la melancolía. Es una pieza geométrica que tiene una carga emocional, entonces, que transmite por sí misma un sentimiento. Eso es de lo que va el libro, de eso va, de una manera de ver en el que la geometría es emocional. Entonces, en el que los objetos, por la manera como fueron diseñados, expresan algo de la realidad. Es una exploración que la ciencia también hace de la realidad. Entonces es distinto en ese sentido, ¿no? Y es como importante hacerlo notar, es decir, el arte conceptual abstracto, como es el caso de Sebastián, que es un arte abstracto, geométrico, sí está inspirado en conceptos de la física moderna o de las matemáticas o de la topología y expresa esa emocionalidad. Esa es la idea. Usted me hace acordar de un profesor mexicano, se me escapa el nombre, creo que es químico, creo, químico o biólogo, y lo escuché y él decía lo siguiente, más o menos. Entonces él decía que si no hubiera existido Leonardo da Vinci, no existiría la Mona Lisa. Si no hubiera existido Picasso, no hubiera existido la Guernica. Si no hubiera existido Miguel Ángel, no hubiera existido la Capilla Sistina. Pero, bueno, si no hubiera existido Beethoven, no hubiera existido la Quinta Sinfonía. Pero, dice el profesor, si no hubiera existido Newton, alguien hubiera descubierto las leyes de Newton. Si no hubiera existido Darwin ni Wallace, otro hubiera llegado a la teoría de la evolución. Y concluye el profesor diciendo, por eso es que hay que respetar más a los artistas que los científicos. Causa asombro eso. No, yo no estoy de acuerdo. No estamos de acuerdo. ¿Qué piensa de esto, profe? O sea, la reflexión es correcta. La reflexión es correcta. La conclusión es pésima. La conclusión es pésima. No. La ciencia sí tiene un carácter individual. Claude Bernard los dijo. La ciencia es yo. La ciencia es, perdón, dijo, el arte es yo. La ciencia somos nosotros. Correcto. Eso es la conclusión. No que por eso debemos respetar más una que la otra. No. Es el carácter de cada una de las áreas. El arte es una expresión individual. El arte es yo, ¿no? Pero la ciencia es una actividad colectiva. La ciencia la hacemos todos. La ciencia somos nosotros. Eso no quiere decir que una sea más despreciable o menos despreciable que la otra o de mayor o menor valor. Es el carácter colectivo de una contra el carácter individual de la otra. Pero yo no concluiría que por eso debemos de respetar más a una que la otra. Yo no concluiría eso, pues. No, de pronto me equivoqué. El razonamiento es correcto, pero... Claro, de pronto me equivoqué en la conclusión. No quiero acá decir cosas que no dijo el profesor. Pero digamos, la idea inicial es interesante. Si Max Planck no hubiera, digamos, descubierto bueno, acá el término descubrimiento es complejo, la mecánica cuántica, otro lo hubiera hecho. Si Einstein no hubiera descubierto la teoría de la relatividad, otro lo hubiera hecho. En ese sentido, claro, en ese sentido,
usted lo dice muy claramente, la ciencia es en nosotros, porque se hace colectivamente. Es correcto. Y el arte, ese sí, pues no va a haber otro Leonardo da Vinci con esa obra de la Mona Lisa. Es una expresión individual de las cosas, ¿no? Pero ambos, sí, creo que estoy de acuerdo con usted. Repito, puedo estar equivocado en la conclusión del profesor o se me habrá olvidado. Ambas disciplinas, arte y ciencia, son importantísimas, digamos, en el conocimiento humano, digamos, en el conocimiento, ambas son importantísimas. Sí, yo creo que tienen diferentes funciones y tienen diferentes maneras de expresarse, pero también hay puntos de encuentro. Hay un punto en el que ambas tratan de expresar la realidad de diferentes maneras, pero también representan entonces una exploración de la naturaleza, ¿no? Bueno, profesor Gerardo, hay un principio de la mecánica cuántica, usted nos comentó que hay varios principios, pero hay un principio que se retoma muchísimo, incluso, y tengo que decirlo por muchos que no conocemos de física a profundidad. Digamos que conocemos la física en la superficie, usted la conoce en el interior, digámoslo de esa manera. Pero quisiera que nos explicara de una manera más profunda, que podamos entenderla de alguna manera, qué es el principio de incertidumbre de Heisenberg, en qué consiste ese principio, qué efectos tiene, qué consecuencias trae para la mecánica cuántica, y si todavía sigue vigente ese principio y seguirá vigente para usted. Sí, desde luego, el principio de incertidumbre es una piedra angular de la mecánica cuántica, es un principio fundamental de la mecánica cuántica. Y es un principio que además tiene muchas consecuencias de todo tipo, consecuencias filosóficas, consecuencias que han sido controvertidas y que han generado discusión por 100 años, porque el principio de incertidumbre se planteó por ahí hace 100 años. El principio de incertidumbre establece que en el mundo microscópico no podemos determinar de manera exacta dos variables, a las variables que llamamos conjugadas. Y hay variables conjugadas, por ejemplo, en la posición y el momento o la velocidad, vamos, para hacerlo más comprensible. La posición y la velocidad son dos variables conjugadas, pero también existe la variable energía y tiempo, también son variables conjugadas, van juntas. Y hay variables conjugadas en momento angular en una dirección y momento angular en otra dirección, etc. Son variables conjugadas que lo que significa es que esas variables conjugadas sostienen una relación de desbalance. Si yo determino con una gran precisión una, se me indetermina la otra. Eso es lo que establece el principio de incertidumbre. Si yo mido con gran precisión la posición de un electrón, entonces mi medición de su velocidad será extremadamente imprecisa, ¿no? Si yo mido con gran precisión qué energía tiene un átomo, entonces no puedo determinar con exactitud en qué tiempo se hace la medición, por ejemplo. El principio de incertidumbre establece eso. Y eso es muy controvertido porque eso no ocurre en el mundo macroscópico, porque eso hace que entonces la física sea indeterminada. ¿Eso qué significa? Que si yo mido a un objeto en un determinado punto, yo no puedo decir cómo será en el otro momento la otra variable, ¿verdad? Porque ha quedado indeterminada. Y eso lastima mucho, considerando que la física tradicional buscaba justamente la determinación. La física tradicional pretende poder decir qué es lo que ocurrirá con un sistema dadas ciertas condiciones iniciales. El principio de incertidumbre invalida eso, ¿no? Yo puedo conocer las condiciones iniciales con una cierta precisión y eso me definirá la imprecisión con la que yo voy a poder seguir al sistema. Entonces, el principio de incertidumbre de alguna manera encierra la indeterminación de las cosas. Nos dice también que tenemos un límite para acceder a un sistema, que no podemos conocer toda la información de un sistema de manera simultánea, que estamos limitados. Todo eso, pues te imaginarás, tiene consecuencias filosóficas profundas, es decir, consecuencias epistemológicas de acceso a la información, de poder conocer la naturaleza,
y problemas de determinismo. Lo que me pone a pensar es, nosotros en el mundo macroscópico, ya voy a poner un ejemplo distinto, un avión. Uno se monta un avión, se va en el avión y uno, digamos que en el avión es tranquilo, el avión va a llegar a... Voy de Pereira a Ciudad de México, tranquilo, no hubieron inconvenientes y llego al aeropuerto de Ciudad de México. Puedo determinar la posición y puedo determinar la velocidad del avión, porque estamos hablando de un mundo macroscópico. Pero al decirnos que en el mundo microscópico no se puede hacer eso, me crea la duda, entonces, ¿por qué? Y disculpe acá si voy a hacer esta pregunta mal hecha, de pronto, ¿qué pensará usted? Entonces, si es una teoría tan imprecisa en ese sentido por el principio de incertidumbre, ¿por qué es tan importante entonces si es tan imprecisa? O mi pregunta está mal hecha. Quisiera saber eso. A ver, pues no es... a ver, la mecánica cuántica te arroja probabilidades de los fenómenos, de que los fenómenos ocurran. La mecánica cuántica, porque dices en términos generales otra vez, la mecánica sí es tan imprecisa. No, la mecánica cuántica no es imprecisa. Tiene el principio de incertidumbre. Principio de incertidumbre es un principio de la mecánica cuántica. Pero la mecánica cuántica lo que hace para predecir, para pronosticar lo que va a ocurrir es darte probabilidades de lo que va a ocurrir. Y eso lo hace con una gran exactitud. La mecánica cuántica ha sido, por ejemplo, probada en física de partículas elementales con una precisión, con decenas y docenas de dígitos de precisión. O sea, aquí el tema no es que sea una teoría imprecisa. El tema es que sea una teoría probabilística, ¿no? O sea, si tú quieres medir un átomo, quieres medir el momento magnético de un átomo, tú lo vas a hacer en el laboratorio y lo que tú implementes en el laboratorio, el arreglo experimental que tú montes en el laboratorio para medir el momento magnético del átomo, seguramente te va a llevar a hacer muchas mediciones y obtener el resultado que tú tengas. La predicción que la mecánica cuántica te hace de eso es exacta, ¿no? Y te lo va a corroborar con cantidad de dígitos después del punto en una gran precisión. Pero sí va a ser entonces una predicción probabilística, estadística, como tu medición la obtenga. Eso sí. El principio de incertidumbre es otra cosa. El principio de incertidumbre te limita el acceso a la información. No es un tema como otra vez de precisión. Si yo conozco la posición del avión en la Ciudad de México, entonces no voy a poder saber a qué velocidad va, ¿no? Otra vez no es un tema de precisión, es un tema de límite en el acceso que tú tienes a la información. Eso es, y hay una relación en esa, hay una relación de desbalance en esas dos variables conjugadas. Listo, profe, gracias por esa aclaración. Bueno, hemos trabajado muchos temas de mecánica cuántica, pero quiero que vayamos finalizando con uno que me parece muy importante. Las aplicaciones prácticas, porque la mayoría de personas vemos esto muy teórico, que mecánica cuántica, sí, pero eso es donde se ve en la realidad. Entonces, una sería que usted nos dijera más o menos en qué objetos prácticos se ve en la actualidad, la utilizamos en la actualidad, pero que nos centráramos en uno que me interesa mucho, o que nos interesa mucho, los computadores cuánticos. ¿Existen las computadoras cuánticas ya? ¿Están a la venta? O sea, yo la puedo ir y decir en China o en Estados Unidos o en Europa, véndame un computador cuántico, o eso está en este momento en experimentación, y en qué consistiría un computador cuántico, qué lo diferencia de un computador de estos que tenemos, que tiene pues la memoria RAM y que tiene el disco duro. Bueno, sería básicamente, esa sería pues, como yo sé que es una pregunta muy amplia, pero quisiéramos saber ese tema. La mecánica cuántica tiene una gran cantidad de aplicaciones. Estamos rodeados de mecánica cuántica. Nuestros celulares funcionan gracias al conocimiento que hemos adquirido de la mecánica cuántica. Los transistores son dispositivos que se pueden entender
solamente a partir de la mecánica cuántica. Los transistores, las compuertas lógicas que hacen a este celular, la transmisión de señales, todo es mecánica cuántica. O sea, eso está presente en todos lados. Esta computadora en la que nos estamos comunicando funciona porque está hecha de dispositivos semiconductores que son diseñados y construidos a partir de las ecuaciones de la mecánica cuántica. En fin, estamos, alguien hizo el cálculo de, qué sé yo, el 80% de la economía mundial gira alrededor de la mecánica cuántica. La mayor parte de la tecnología que tenemos actualmente existe gracias a que conocemos las leyes y principios de la mecánica cuántica. Eso es impresionante. Sí, eso no. Ahora, las computadoras cuánticas. Las computadoras cuánticas, por supuesto que existen. Las grandes compañías como Google, IBM, están trabajando en eso, y diferentes países, y tienen computadoras cuánticas todavía muy pequeñas, con unos cuantos qubits, ¿no? El año pasado IBM anunció su computadora cuántica de 1024 qubits. Anunció que aparecerán este año una con el mayor número de qubits hasta ahora, de varios miles de qubits. Es decir, las computadoras cuánticas van creciendo poco a poco. Las que tenemos en la actualidad en diferentes compañías privadas o investigadores de diferentes países como Alemania y demás, son computadoras cuánticas todavía muy pequeñas. Hay diferentes tipos y diseños de computadoras cuánticas, pero esencialmente las computadoras cuánticas, como se han estado diseñando hasta ahora, funcionan a partir de sistemas que se comportan cuánticamente. Por ejemplo, hay algo que se llama squid. Un squid es un circuito, es una bobina, es un anillo hecho de material superconductor, ¿no? De tal manera que cuando se inyecta una corriente, la corriente está girando en una dirección, y uno puede cambiar la dirección de la corriente con campos magnéticos. Y ese dispositivo, como es superconductor, y la superconductividad es un fenómeno cuántico, se explica por las leyes de la mecánica cuántica. Entonces, ese dispositivo SQUID se describe a partir de la mecánica cuántica, y eso significa que cada elemento SQUID que yo fabrique se puede encontrar en dos estados, digamos, en un estado con la corriente circulando en una dirección o la corriente circulando en la otra. Entonces, los computadores cuánticos han construido varias celdas en las que yo tengo estos dispositivos que se comportan cuánticamente. Los tienen que enfriar porque funcionan a muy baja temperatura. Un SQUID es superconductor, funciona a muy baja temperatura, y el comportamiento cuántico va a ocurrir a temperaturas muy bajas. Entonces son por eso sistemas muy complejos en una sala enfriada con criogenia, en el que los dispositivos tienen que tener muy bajo ruido, y entonces conservan esa superposición de estados. Puede estar en uno o en el otro estado, se encuentra en los dos estados simultáneamente. Las leyes de la mecánica cuántica aplican. Es posible establecer entonces algoritmos en el que cada una de esas celdas cuánticas, ya sea de SQUIDs o de otros sistemas, porque la gente está tratando de controlar con átomos o con otros objetos que se comportan cuánticamente, de hacer celdas a las que yo les pueda inducir un estado y luego comunicarse con otras celdas cuánticas para hacer un determinado cálculo, y al final yo leer, colapsando la función de onda del último de los elementos, ver cuál fue el cálculo que hizo la computadora cuántica. Esto se está haciendo. Desde luego que esto se está haciendo. Todos los días hay notas en los periódicos sobre los avances de la computación cuántica. Todavía no tenemos dispositivos que uno pueda comprar en el supermercado, por supuesto que no. Seguramente se va a tardar un rato todavía en que eso ocurra, pero las computadoras cuánticas son un hecho, existen, se utilizan, se están haciendo cálculos y están progresando rápidamente a mayores tamaños y mayor capacidad de cálculo. Sí. No, hay dos cosas que hay una cosa que me dejó impresionado. Una, cuando usted nos decía que el 80% de la economía mundial depende de la mecánica cuántica, eso me dejó impresionado. Bueno, no estoy con el número, porcentaje de la economía. Incertidumbre. Pero es un porcentaje enorme.
Sí, sí, claro, claro. Sí, es impresionante. Y la pregunta que ya tengo es, tengo entendido que los computadores que nosotros tenemos normalmente funcionan con un sistema binario, unos y ceros. Cuando usted dialoga con el ChatGPT, o sea, todo el sistema de computación, llamémoslo, voy a llamarlo clásico, funciona como un sistema binario. Y usted ahorita nos nombraba la palabra cubic, si no estoy mal, cubic, no sé si es con C o con K, en los computadores cuánticos. ¿Qué diferencia habría entonces? Los computadores cuánticos no funcionarían con un sistema binario. ¿Y qué sería un qubit? Sí, es correcto, no funciona con el sistema binario. Un qubit sería un sistema cuántico determinado, por ejemplo, un squid, o por ejemplo, un átomo, o el sistema que decidas tomar para construir la computadora, pero que se comporte cuánticamente. Y ese qubit pues, va a poder tener varios estados posibles. Puede estar con una espina arriba y una espina abajo, o puede ser que la corriente del squid esté en una dirección o en la dirección contraria para darnos dos estados posibles. Y entonces, si tiene dos estados posibles, quiere decir, si hay dos estados posibles, entonces la superposición, el principio de superposición cuántica me va a dar 4 posibilidades combinatoriales de dos sistemas, de tal suerte que no va a ser 0 o 1, sino va a ser que la corriente circula en una dirección, que la corriente circula en la dirección contraria, o que circule con una cierta probabilidad en una dirección más la probabilidad de que circule en la dirección contraria, o que circule en la dirección menos la probabilidad de que circule en la dirección contraria. Hay 4 estados posibles para un sistema de 2 estados, por ejemplo. Entonces no es más el sistema binario de ceros y unos, sino un sistema en el que hay varios estados y que además esos estados se combinan de manera continua. Es decir, tú puedes tener a ese sistema en una gran cantidad de estados posibles. Y es solamente al momento de leer ese estado cuando podrás determinar cuál es el estado final correcto del cálculo del algoritmo que implementaste en la computadora cuántica. ¿Sí? Sí, mira, aquí leyendo, por ejemplo, comentaba del porcentaje, hay muchas estimaciones, por supuesto que es difícil de determinar, pero se dice que hace algunos años ya pasados, en el pasado se hizo una estimación en los Estados Unidos y se encontró que el 30% de su Producto Interno Bruto, no de la productividad, sino el Producto Interno Bruto, que el Producto Interno Bruto es todo lo que se mueve en un país. El 30% del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos estaba ligado a bienes y servicios que se derivan de la mecánica cuántica. Claro. Esto es una estimación de hace años, ¿no? La influencia de la mecánica cuántica es enorme y por supuesto que también es muy indirecta, ¿no? Tienes a toda la electrónica moderna, los transistores, los microchips, tienes toda la tecnología de la información y de las comunicaciones, tienes láseres, tienes fibra óptica, tienes equipos médicos, la resonancia magnética nuclear, tienes computadoras cuánticas, tienes la criptografía cuántica que ya se está usando, tienes aviones, una gran cantidad de cosas en diferentes sectores que echan mano de los principios de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, no, es decir, la estimación que yo he escuchado de porcentajes enormes son probablemente más actuales, no sé, no tengo ahorita la referencia, ¿no? Pero esta estimación que así sale rápidamente de un estimado de años atrás es del 30%, de hasta 30% del Producto Interno Bruto, ¿no? Claro, pero de todas maneras... Y se proyecta que crezca, si el mercado global de la computación cuántica tiene prospectos de miles de millones de dólares para 2026, o sea, solamente este año con el mercado que está generando la computación cuántica que todavía no llega, ¿no? Que todavía está en desarrollo en los laboratorios, ¿no? Son simplemente la computación cuántica o las tecnologías de criptografía cuántica, ya se piensa que en este año alcanzarán hasta el 30% del Producto Interno Bruto de varios países, ¿no? Y se prevé que para años posteriores va a alcanzar porcentajes mayores, ¿no? Claro. Profesor, hablamos del origen de la mecánica cuántica, qué es la mecánica cuántica, la dualidad onda-partícula.
El principio de incertidumbre de Heisenberg, el gato de Schrödinger, las aplicaciones prácticas de la mecánica cuántica, el arte y la mecánica cuántica en su libro, con el escultor. ¿Cuál sería su reflexión final? Una reflexión de todo lo que hemos hablado sobre la mecánica cuántica. Una reflexión por el momento final. La idea es que nos podamos encontrar más adelante, pero una reflexión por el momento sobre la mecánica cuántica. Pues quizá la reflexión que yo haría tiene que ver con el impacto que ha tenido la mecánica cuántica a través de los años en todos los aspectos de nuestra vida. La reflexión que yo haría es la de esta teoría que es muy exitosa, que es controvertida y contraintuitiva, pero que sigue siendo actual y que sigue prometiendo nuevos avances tecnológicos. Una teoría que tiene 100 años, pero que ahora está más caliente que nunca porque los computadores cuánticos están por llegar, porque el entrelazamiento cuántico se está haciendo ya entre satélites para comunicaciones, para criptografía. Una teoría que está viva y que tiene grandes promesas a futuro, pero que ha impactado a nuestra cultura de manera profunda, que está en las discusiones filosóficas, porque durante el rato que hemos estado conversando, Hans, en este rato que hemos estado conversando tú y yo, han salido temas filosóficos sobre el determinismo en la naturaleza o no, el carácter probabilístico de los fenómenos en la naturaleza, que son problemas filosóficos, ¿verdad? Pero también en la cultura hablamos del arte, ¿verdad? De la influencia que la mecánica cuántica tiene en artistas como Sebastián. Sebastián ha fundamentado toda su obra en las matemáticas, en la topología, en la geometría y en la mecánica cuántica. Es una teoría, entonces, son ideas que han trascendido, que han llegado a la cultura pop, porque la gente habla de multiversos, la gente habla de películas en las que se plantean multiversos y se plantean entrelazamiento cuántico. Está en la cultura pop, está en el arte más serio, en el arte de ciencia ficción, en la literatura, está en todas partes. Borges describió fenómenos de la mecánica cuántica en sus textos fantásticos, como El jardín de los caminos que se bifurcan. La mecánica cuántica está en la literatura, en la filosofía, en la ciencia, en el arte, en las conversaciones. La mecánica cuántica está en todos lados y en ese sentido es relevante conversar sobre la mecánica cuántica. De manera que te agradezco mucho esta conversación, la oportunidad de platicar sobre estos temas y te agradezco mucho la difusión que haces de estos tópicos, ¿no?, tan importantes. Profesor, un abrazo aquí desde Pereira, Colombia. Profe, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, un abrazo a ti, James, y con muchísimo agradecimiento por esta y por las otras conversaciones que hemos tenido, que yo disfruto mucho. Yo creo que tú puedes ver que me emociono y empiezo los norteños de México, así somos, entonces empezamos a levantar la voz porque nos emocionamos, pues porque la conversación es muy buena.